Bienvenidos a Gol Cafetero, soy Fabián. La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su final y la selección Colombia dejó grandes sensaciones. En este video vamos a revivir todo el camino de la tricolor, desde su debut hasta el emocionante empate frente a Portugal que le permitió terminar como líder del grupo K. Repasaremos los goles, las mejores jugadas, las figuras del equipo y los momentos más importantes de una primera fase que ilusiona a todo un país. Comencemos. Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 derrotando 3-1 a Uzbekistán en un partido que dejó muy buenas sensaciones, pero también varias conclusiones importantes de cara a lo que viene. Porque sí, la tricolor ganó, lidera el grupo K y respondió cuando más lo necesitaba, pero también quedó claro que todavía hay aspectos que corregir si realmente queremos competir contra las grandes selecciones del torneo. Antes del partido existía una gran expectativa por ver cómo reaccionaría Colombia después de varios meses en los que el equipo había recibido críticas por su rendimiento. Y curiosamente, el rival terminó siendo exactamente el que necesitaba la selección para recuperar confianza. Uzbekistán fue un equipo que intentó defenderse bien, que por momentos cerró todos los espacios y obligó a Colombia a tener paciencia con la pelota. Y justamente ahí vimos uno de los problemas que ha tenido la selección durante el proceso de Néstor Lorenzo. Cuando los rivales se encierran atrás, a Colombia le cuesta muchísimo encontrar los espacios. Durante gran parte del primer tiempo vimos una circulación constante del balón, mucho toque, cambios de frente y rotaciones entre James Rodríguez, Jon Arias, Luis Díaz y los laterales, pero realmente el equipo generaba muy poco peligro. Se tenía la posesión, sí, pero faltaba esa última jugada que rompiera la defensa rival. Hasta que apareció el talento. Luis Díaz, que fue uno de los jugadores más activos durante todo el encuentro, sacó una asistencia simplemente espectacular. Un pase preciso para la llegada de Daniel Muñoz, quien apareció como si fuera un delantero para definir con categoría y marcar el primer gol de Colombia en este mundial. Y hay un dato bastante curioso, en las Copas del Mundo parece que los defensores colombianos tienen una relación especial con el gol. Daniel Muñoz se suma a esa lista con una anotación que puede ser muy importante para el desarrollo del torneo. Ese gol le dio tranquilidad a Colombia y también obligó a Uzbekistán a cambiar completamente su planteamiento. En el segundo tiempo vimos un partido totalmente distinto. El conjunto asiático dejó atrás los nervios que había mostrado durante la primera mitad. Porque hay que decirlo, en esos primeros 45 minutos Uzbekistán falló muchísimos pases, perdió balones en salida y tomó malas decisiones cuando llegaba al área colombiana. Pero después del descanso, y con algunos ajustes, comenzó a jugar con mucha más confianza. Empezaron a manejar mejor la pelota, adelantaron sus líneas y comenzaron a acercarse con más frecuencia al arco defendido por Camilo Vargas. Sin embargo, paradójicamente, el empate llegó cuando mejor estaba jugando Colombia. La tricolor controlaba completamente el partido, tenía la posesión y parecía más cerca del segundo que del empate. Pero un error en la respuesta de Camilo Vargas terminó dejando un rebote que Abosbek Faisuyava aprovechó para poner el 1-1. Y ahí apareció algo que también necesitan las selecciones que quieren ser campeonas, la capacidad de reaccionar inmediatamente. Porque lejos de caerse anímicamente, Colombia respondió apenas unos minutos después. Gustavo Puerta, que hizo un partido muy completo y silencioso, filtró un pase magnífico para Luis Díaz. Y el jugador del Liverpool no perdonó. Definió con toda la calidad que lo caracteriza para devolverle la ventaja a la selección y, además, colocar momentáneamente a Colombia como líder del grupo K. Hasta ese momento todo parecía bajo control. Pero, personalmente, creo que fue ahí donde comenzaron los mayores problemas de Colombia. No porque Uzbekistán fuera ampliamente superior, sino porque nosotros mismos le entregamos la iniciativa. Empezamos a ceder demasiado la posesión, a retroceder varios metros y a permitir que el rival jugara cada vez más cerca de nuestra área. Y con un Camilo Vargas que no transmitía demasiada seguridad después del error del empate, cada centro, cada balón parado y cada aproximación de Uzbekistán daba la sensación de que podía terminar en gol. En mi opinión, ese era el momento perfecto para hacer exactamente lo contrario. Colombia tenía que quedarse con la pelota, moverla entre los defensores y el medio campo, obligar al rival a salir desesperadamente a presionar y aprovechar los espacios que inevitablemente iban a aparecer. Sin embargo, preferimos regalar la posesión y eso hizo que el final del partido fuera mucho más sufrido de lo que realmente debía ser. Afortunadamente apareció otro de los cambios. Y que ingresó el del Cucho Hernández. Porque más allá de la asistencia,
lo que hizo fue demostrar esa actitud que muchas veces le pedimos a todos los delanteros de la selección. Peleó una pelota que parecía perdida, nunca dio la jugada por terminada y terminó sacando un centro extraordinario para que Hamilton Campas, orgullo nariñense, apareciera completamente solo para marcar de cabeza el definitivo 3-1. Eso sí, ni siquiera con ese gol terminó el sufrimiento. En una de las últimas acciones del partido, Uzbekistán volvió a acercarse con muchísimo peligro y un remate terminó estrellándose en el travesaño. Ahí también hubo un poco de fortuna para Colombia, porque perfectamente el marcador pudo haber terminado 3-2. Al final, más allá del resultado, creo que este partido deja varias conclusiones positivas. Luis Díaz volvió a demostrar que es el futbolista diferente de esta selección. Daniel Muñoz sigue llegando al gol como pocos laterales en el mundo. Gustavo Puerta cumplió un enorme partido. Jon Arias fue fundamental en la creación de juego. Y los cambios de Néstor Lorenzo terminaron siendo determinantes para asegurar la victoria. Pero también queda claro que Colombia necesita mejorar defensivamente. Hay momentos del partido donde el equipo parece desconectarse completamente, comienza a cometer errores innecesarios y le da vida a rivales que parecían completamente controlados. Son detalles que en una fase de grupos pueden pasar desapercibidos, pero que frente a selecciones como Portugal o en una ronda de eliminación directa pueden costar muy caro. Y antes de terminar, vale la pena destacar dos imágenes que emocionaron a todo el país. La primera fue ver nuevamente a José Néstor Pekerman saludando y felicitando a los jugadores colombianos al finalizar el encuentro. Un gesto que demuestra el enorme cariño que sigue existiendo entre el técnico argentino y la selección Colombia. Y la segunda, el debut de Radamel Falcao García como comentarista deportivo, mostrando una gran capacidad para analizar el juego y dejando una muy buena impresión en esta nueva etapa de su carrera. Además, el ambiente fue simplemente espectacular. Más de 70.000 colombianos hicieron sentir el Estadio Azteca como si el partido se estuviera jugando en Barranquilla o Bogotá. Tal como lo dijo Richard Ríos en rueda de prensa, por momentos daba la sensación de que Colombia estaba jugando en casa, y ese respaldo de la afición puede convertirse en un factor determinante durante todo el Mundial. En definitiva, Colombia cumplió con la obligación de ganar, mostró momentos de muy buen fútbol, respondió cuando recibió el golpe del empate y comienza el Mundial liderando su grupo. Todavía hay cosas por corregir, especialmente en defensa, pero este era el primer paso, y la tricolor lo dio con una victoria que ilusiona a todo un país. Colombia ya está en la segunda ronda del Mundial 2026, pero aunque el resultado final diga 1-0 frente a la República Democrática del Congo, la historia de este partido fue mucho más compleja de lo que parece. La tricolor dominó prácticamente de principio a fin, tuvo la posesión, las mejores oportunidades, controló el ritmo del encuentro y convirtió al arquero Lionel M. Pasi en la gran figura de la noche. Desde el inicio quedó claro que Colombia iba a proponer. Apenas comenzaba el partido y Congo ya había avisado con un remate de media distancia, pero rápidamente el equipo de Néstor Lorenzo tomó el control del balón y empezó a instalarse en terreno rival. Daniel Muñoz tuvo una opción clarísima al minuto 4, luego incluso marcó de cabeza al minuto 6, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar. Era apenas el primer aviso de lo que sería una noche de constante ataque colombiano. La selección encontró principalmente por el sector izquierdo sus mejores asociaciones. Mójica, Luis Díaz y Jon Arias se combinaron constantemente, mientras James Rodríguez aparecía para distribuir juego y Kevin Castaño y Puerta buscaban sorprender desde media distancia. Al minuto 10 James estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate que obligó a una gran intervención del arquero africano. Más tarde fue Luis Díaz quien estuvo muy cerca con una gran acción individual que nuevamente encontró respuesta de M. Pasi. Y cuando parecía que el gol estaba al caer, el portero congoleño volvía a aparecer. Una y otra vez. Colombia llegaba, atacaba, remataba, pero el marcador seguía inmóvil. Hay que reconocer también el trabajo defensivo de Congo. El equipo africano llegó con la intención de competir y lo hizo con mucho orden. Dos líneas muy juntas, cierres oportunos y mucha disciplina táctica para resistir el dominio colombiano. Incluso el técnico Sebastián de Sabre había advertido antes del encuentro que no venían solamente a defenderse, sino a buscar puntos que los mantuvieran con vida en el torneo. Sin embargo, la realidad fue que Colombia controló casi por completo las acciones y las pocas veces que los africanos lograron acercarse encontraron una sólida respuesta de Davinson Sánchez, que volvió a demostrar por qué es uno de los líderes defensivos de esta selección. Mientras tanto, en las tribunas también había una historia curiosa. Entre los aficionados congoleños destacó la presencia del famoso personaje que representa a Patrice Lumumba, una especie de estatua humana inspirada en el histórico líder congoleño.
Durante buena parte del partido parecía que realmente estaba trayendo suerte a su selección, porque junto a las increíbles atajadas de Mpassi mantenían vivo el sueño africano de rescatar un resultado histórico ante una de las selecciones favoritas del grupo. El primer tiempo terminó 0-0 y la sensación era extraña. Colombia había sido claramente superior, pero seguía sin encontrar el gol. Ya en la segunda parte el libreto no cambió demasiado. La tricolor continuó atacando y Congo continuó resistiendo. Sin embargo, el paso de los minutos comenzaba a generar cierta ansiedad. Por eso Lorenzo decidió mover el banco al minuto 58. Salieron James Rodríguez y Luis Javier Suárez para dar ingreso a Juan Fernando Quintero y Juan Córdoba. Cambios que terminarían siendo determinantes. Cuando el reloj avanzaba y la preocupación comenzaba a crecer entre los hinchas colombianos, apareció finalmente el momento que todos estaban esperando. Minuto 76. Buena jugada colectiva, balón para Juan Fernando Quintero y asistencia perfecta para Daniel Muñoz. El lateral, que ya había avisado varias veces durante el encuentro, definió con calidad y venció por fin al casi imbatible Lionel Mpassi. Fue el gol del desahogo. El gol que liberó la tensión acumulada durante más de 70 minutos. El gol que aseguró la clasificación de Colombia a la siguiente ronda del Mundial. Después del tanto llegaron más emociones. Luis Díaz anotó 2 veces, pero ambas acciones fueron invalidadas. Una por infracción y otra por fuera de lugar. Incluso el marcador pudo ser más amplio, porque Colombia siguió buscando el segundo gol. Sin embargo, también apareció un pequeño susto en los minutos finales. Congo tuvo una de sus oportunidades más claras de todo el partido y allí apareció Camilo Vargas. El arquero colombiano, que había tenido relativamente poco trabajo durante la noche, respondió precisamente cuando más se necesitaba y evitó el empate con una intervención decisiva que terminó asegurando los 3 puntos. Al final, el resultado premia a una selección que fue superior durante prácticamente todo el encuentro. Tal vez no fue una exhibición ofensiva en cuanto a goles, pero sí fue una demostración de paciencia, insistencia y carácter para resolver un partido que se estaba complicando más de la cuenta. Daniel Muñoz terminó siendo la gran figura no solamente por el gol, sino por su constante participación en ataque, sus llegadas al área y su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Y tras el pitazo final también hubo espacio para una imagen que emocionó a muchos colombianos. José Néstor Pekerman, uno de los entrenadores más queridos en la historia de nuestra selección, estuvo saludando y felicitando a varios jugadores de la tricolor. Especialmente a James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Davinson Sánchez, protagonistas de distintas etapas exitosas del fútbol colombiano bajo su dirección. Un gesto sencillo pero muy significativo para quienes recuerdan todo lo que Pekerman aportó al crecimiento de nuestra selección. Ahora Colombia ya está clasificada y deberá enfrentar a Portugal en un partido que definirá el primer lugar del grupo. Será una prueba mucho más exigente, ante una selección llena de talento y liderada por Cristiano Ronaldo. Pero si algo deja este partido es una lección clara: en los mundiales no existen encuentros fáciles. A veces hay que sufrir, a veces hay que insistir hasta el último momento y a veces basta un solo gol para conseguir un objetivo enorme. Colombia cumplió, ganó, clasificó y sigue soñando en grande en el Mundial 2026. Colombia sigue ilusionando a todo un país. La tricolor empató 0-0 frente a Portugal en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, un resultado que le permitió terminar como líder del grupo K con 7 puntos y asegurar un camino que, en el papel, puede ser más favorable en la siguiente ronda. Aunque el marcador terminó sin goles, quienes vimos el partido sabemos que fue un auténtico partidazo, lleno de intensidad, emociones y grandes actuaciones individuales. Desde el pitazo inicial quedó claro que ninguno de los dos equipos iba a regalar absolutamente nada. Portugal intentó hacerse con la posesión en los primeros minutos, moviendo el balón con tranquilidad en la mitad del campo, pero Colombia respondió con mucha inteligencia, esperando el momento indicado para presionar y recuperar la pelota. Apenas al minuto 3 llegó el primer aviso de la tricolor con un cabezazo de Juan Córdoba que pasó muy cerca del travesaño y dejó claro que el equipo de Néstor Lorenzo había salido a buscar el liderato. Con el paso de los minutos, Colombia comenzó a sentirse cada vez más cómoda sobre el terreno de juego. James Rodríguez empezó a encontrar espacios entre líneas, Gustavo Puerta se convirtió en el dueño del mediocampo y Juan Córdoba complicó constantemente a los defensores portugueses con su potencia física y su capacidad para jugar de espaldas. Portugal tenía grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández y Joao Félix, pero Colombia nunca se intimidó y compitió de igual a igual. Las oportunidades empezaron a llegar. Primero fue un remate de James que se marchó desviado.
Después, Gustavo Puerta probó desde media distancia, aunque sin demasiada fuerza. Más tarde llegó una de las acciones más claras del primer tiempo. Juan Córdoba sacó un potente remate que obligó al arquero portugués a intervenir, y en el rebote apareció James, cuyo disparo terminó generando un tiro de esquina. Portugal también respondió. Bruno Fernández probó suerte desde fuera del área sin éxito, mientras que Cristiano Ronaldo intentó sorprender con un tiro libre que encontró bien ubicado a Camilo Vargas. Sin embargo, la ocasión más peligrosa para los europeos llegó al minuto 40, cuando Bruno Fernández conectó un buen remate que obligó a Camilo Vargas a realizar una extraordinaria tajada para mantener el empate. Poco antes del descanso, los portugueses volvieron a inquietar con una oportunidad clarísima de Joao Félix, quien increíblemente envió el balón por encima del arco cuando parecía tener todo a favor para marcar. Colombia respiró aliviada y ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en blanco. En el segundo tiempo, la selección Colombia salió incluso mejor. La presión alta empezó a dar resultados y Gustavo Puerta fue fundamental para recuperar balones y distribuir el juego con inteligencia. El joven mediocampista firmó probablemente uno de sus mejores partidos con la camiseta de la selección, demostrando personalidad frente a un rival de primer nivel. La defensa también tuvo una actuación sobresaliente. Davinson Sánchez y John Lucumí ofrecieron una auténtica exhibición defensiva. Cada vez que Portugal intentaba filtrar un pase hacia Cristiano Ronaldo o Joao Félix, alguno de los dos aparecía para anticipar, despejar o ganar el duelo físico. Davinson, especialmente, estuvo impecable durante todo el compromiso. Uno de los momentos más destacados llegó cuando Cristiano Ronaldo parecía quedar en posición para generar una ocasión clara, pero Davinson Sánchez apareció con un cierre perfecto que evitó el peligro y levantó a toda la afición colombiana. Néstor Lorenzo comenzó entonces a mover el banco. Ingresaron Richard Ríos y Luis Javier Suárez para darle mayor frescura al ataque, mientras Portugal respondió con el ingreso de Rafael Leao buscando desequilibrar por las bandas. El partido seguía completamente abierto y cualquiera podía quedarse con la victoria. Colombia volvió a acercarse con un remate de Richard Ríos que pasó muy cerca del palo izquierdo. Más adelante, Luis Javier Suárez estuvo cerca de aprovechar un rebote dentro del área, pero ningún compañero logró conectar el balón. James Rodríguez también tuvo una volea espectacular que salió apenas desviada, demostrando que la tricolor era quien más insistía por quedarse con los 3 puntos. En los minutos finales llegaron las emociones más intensas. Primero apareció Rubén Díaz para evitar prácticamente sobre la línea un cabezazo colombiano que tenía destino de gol. Luego, Luis Javier Suárez volvió a inquietar con una volea que pasó rozando el travesaño. Y cuando parecía que el partido terminaría empatado, llegó la jugada que hizo explotar de alegría a todo un país. Davinson Sánchez ganó por arriba tras un balón detenido y envió el balón al fondo de la red. Todo Colombia celebraba el gol que significaba una victoria histórica frente a Portugal, pero la felicidad duró apenas unos segundos. El VAR llamó al árbitro para revisar la acción y, tras varios minutos de incertidumbre, el tanto fue anulado, manteniendo el empate sin goles. A pesar de esa enorme desilusión, el pitazo final confirmó una excelente noticia para la tricolor. Con este empate, Colombia terminó como líder del grupo K con 7 puntos, producto de 2 victorias y una igualdad. Portugal avanzó como segunda con 5 unidades, mientras que el equipo de Néstor Lorenzo confirmó que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos. Más allá del resultado, Colombia dejó muy buenas sensaciones. Fue superior durante muchos tramos del encuentro, dominó a una selección llena de figuras internacionales y volvió a demostrar que tiene una defensa sólida, un mediocampo equilibrado y un equipo que compite sin complejos frente a cualquier rival. Ahora comienza lo verdaderamente emocionante. La fase de grupos quedó atrás y la tricolor ya conoce a su próximo desafío. Ghana será el rival en los 16avos de final. Será un partido completamente diferente, donde ya no habrá margen de error y cualquier detalle puede marcar la diferencia. La ilusión está más viva que nunca. Colombia llega invicta, líder de su grupo y con la confianza de haber competido de tú a tú frente a una potencia como Portugal. El sueño mundialista continúa, y millones de colombianos creen que este equipo puede seguir haciendo historia. Gracias por ver Gol Cafetero, soy Fabián. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte toda la cobertura del Mundial 2026. ¿Vamos Colombia?